Octubre es el mes de la prevención por el Día Mundial del Cáncer de Mama. Les he dicho que durante el mes hemos estado hablando sobre diferentes temáticas alrededor de la prevención. Y hoy vamos a hablar un poco más y a llegar a la profundidad con un especialista, el doctor Juan Carlos Estrada. Es especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Él además es director médico de la Clínica Millennium, ha sido profesor de cirugía plástica y también secretario del Colegio de Médicos del Guayas. Con él vamos a hablar sobre la incidencia del cáncer de mama, pero también sobre todo del proceso de la prevención y tal vez datos que nosotros no conozcamos que suceden en ese proceso. Lo que sí sabemos es que según el Registro Nacional de Tumores, una de cada 12 mujeres en el mundo es diagnosticada con cáncer de mama y en Ecuador el riesgo es de 38.2 casos por cada 100.000 mujeres. Bienvenido, doctor. Clara, es un placer estar aquí en tu programa y pues efectivamente es un tema súper interesante y como hablábamos un poquito antes de que empiece este programa, es algo que todas las mujeres deben hacer conciencia y es parte de mi campaña, ¿no? Nosotros desde hace algún tiempo nos pusimos este uniforme rosa simbólico para acompañar a las mujeres a tener y desarrollar conciencia sobre la importancia que es tener este hábito, este buen hábito de cuidarse a sí mismas. ¿Y con qué podemos empezar? Con algo que es totalmente gratis, con el autocuidado. ¿Y cómo lo haces? Tocándote. Es una campaña que se ha venido promocionando hace muchos años en el mundo. Tócate, ¿cierto? Claro. Porque es mediante la palpación, que la palpación no es otra cosa que la extensión de nuestros sentidos, el sentido del tacto, y cuando tú vas a sentir algo diferente, tú te preocupas y tú dices, oye, esto como que no estaba aquí antes, ¿cierto? Claro, claro. Pero no vas a saber que tienes algo nuevo si no te has acostumbrado a andar palpando tus zonas. Y es alrededor del complejo areola-pezón y vas hacia la axila. Así es. Ya, esa es la forma correcta y las áreas que tienes que buscar. Cualquier masa, cualquier bolita, vamos a usar términos más didácticos, sí, cualquier bolita, ¿no? Algo que tú dices, esto no estaba, esto qué raro, ¿por qué tengo? Y es una fecha indicada normalmente al 5.º día de la menstruación, ¿ya? Ahí tú puedes tocar y podrías ser más sensible a palpar cualquier anomalía. Muy bien. Ese dato es importante porque normalmente, claro, si no tenemos el hábito de tocarnos, entonces ¿cómo sabremos si hay una diferencia previa? Porque en octubre lo hacemos, entonces en octubre nos intentamos reconocer, pero al siguiente octubre intentamos hacerlo otra vez. Claro. Entre ese octubre y ese otro octubre además existe yo diría obligación de todas nosotras de ir sí o sí al médico. O sea, ir sí o sí a hacernos exámenes. Yo sí he escuchado declaraciones de personas muy cercanas a mí y otras no tan cercanas que dicen, no, yo no voy al ginecólogo sino como cada 3 años o 4 o desde mi último hijo no he ido. Entonces, esos son los pequeños datos. Y el último hijo tiene 15, 20 años. No sé, pero que marcan la diferencia entre un diagnóstico que pueda tener un camino con esperanza a un camino muy tortuoso. Entonces, también, doctor, usted me comentaba, por ejemplo, de un caso u otro que la persona va y usted le dice, tienes aquí un pequeño tumor o una protuberancia, hagamos exámenes, y la persona dice, no, mejor se va. Entonces, es común ese rechazo ante lo diferente. Al miedo. Sí. La gente le tiene mucho miedo a lo desconocido, mucho miedo a enfrentar una realidad tan dura, pero no va a ser una realidad hasta que es una realidad. Y para que sea una realidad tienes que tener un diagnóstico. Entonces, claro, estás viviendo con un miedo innecesariamente porque de pronto es solo un quiste. La mayoría de las veces es un quiste de agua. Me explico, que aparece en los ciclos menstruales y luego desaparece también en muchas ocasiones. Lo encuentras un eco, repites el eco, unos meses después ya no lo encuentras más. ¿Te das cuenta? Pero vienen con esa psicosis, y no dan los siguientes pasos para investigar qué les está pasando. Y eso lo encontramos muy a menudo, porque cuando vienen con un interés, porque cuando vienen al cirujano plástico es con un interés en salud, ¿verdad? Porque acuérdate que la definición de salud es el desconocimiento de una enfermedad. Okay. No es no tener una enfermedad, es el desconocimiento de la enfermedad. Ese es el significado de salud por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y bueno,
Entonces, el paciente llega porque quiere hacerse un levantamiento de mamas, quiere Digamos que hacerse va un por salud o por aumento de estética. mamas, Ajá. y de pronto uno, como médico, primero siempre he dicho yo primero antes que nada soy médico cirujano, después soy cirujano plástico. ¿Ya? Entonces voy a hacer la evaluación de mi paciente, cuando estamos en la palpación, reviso, veo, me meto bajo la glándula, y veo algo, digo, oye, me gustaría ahora sí hacer este examen. Igual antes de poner un implante yo les pido un eco, porque es la única manera de que tengan un screen test donde ellas después van a saber y van a relacionar. Sí, mira, hasta antes de mi cirugía yo me hice este examen y aquí no tenía nada. Claro. Entonces, después de 5 años, 10 años, cuando le aparezca cualquier cosa, hay una relación. Correcto. Ya tienen ellos algo en la mente, una línea que De les todas dice... formas, ese eco es parte de los exámenes que uno tiene que hacerse anualmente o cada 2 años. Por si eso, eres pero una ahora mujer. lo hacen ¿por qué? Porque están interesadas en el siguiente paso, que es la cirugía. Claro. Y como nosotros les hacemos hacer este examen, porque tampoco es que esperamos encontrar nada. Claro. Nosotros también deseamos, obviamente, como seres humanos, que el paciente esté perfecta. Pero mandamos a hacer el examen casualmente para saber a conciencia que estoy entrando con una paciente que en este momento no tiene un problema. Y si se encuentra el problema, hay que... Hay que irlo encarando. Correcto. Y nos ha pasado también como parte de esto. Alguna paciente venía a un cambio de implantes, ella le había operado hace muchos años, y ahora venía a un cambio de implantes. Ella pues ya había hecho su vida, ahora estaba viviendo en Europa en ese momento y sigue haciéndolo. Estaba en Madrid y viene porque planifica su cambio de implantes, y cuando le estoy haciendo la inspección, porque apenas se quitó la blusa, estaba con la batita, le remuevo la batita para verla y yo veo una bolita casi que al nivel de la axila. Y yo digo, la inspección es cuando ves. Ahora la palpación, voy a tocar, veo la bolita dura, movible, y digo yo, pero aquí en esta zona no me gusta, estaba muy como un ganglio, y digo yo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un examen. Y ella me dice, mira, Juan Carlos, yo casualmente, ahora que voy, tengo cita allá en el hospital que yo voy, porque allá en Europa tienen esta seguridad social que les cubre todo, entonces, pues ahí me van a hacer el examen y todo, pero no te preocupes, y no me va a costar, bueno, ok, se iba en 2 días, pero hazte por favor, le hago hincapié, y bueno, se va, regresa, menos mal, en un tiempo que ni ella tenía pensado venir, pero por unas cuestiones de una negociación, ella tuvo que regresar al Ecuador. Y me visita porque ahora sí ya quería poner fecha y hora de su cirugía. Y cuando viene, la veo, seguía con la bolita. Y le digo, ¿sabes qué? ¿No me dijiste que iba a ir? Sí, pero me dijeron que me la quitaban en 6 meses. Que no es nada, que me la quitan en 6 meses. Y me dieron turno para 6 meses. Y digo, sorry. Yo con esa pelota, por usar ese término, yo con esta pelotita aquí, yo no te voy a poner las prótesis. No te voy a hacer el cambio. Y para no alargar el cuento, le saqué la pelotita, la mandamos a la biopsia y salió que tenía cáncer ductal de mamas. Dios ¿Ya? mío. Entonces, mira la Todo importancia. lo que uno no quiere que le digan, claro. Exacto. Pero mientras más rápido se sepa, más rápido se actúa. Fue tan rápido que cuando ella regresa ahora sí a España, pues enseguida la activaron un protocolo de cáncer de mamas y todo. Estaba en una clínica súper especializada en este tema y ni siquiera tuvieron que sacarle los implantes, ni siquiera tuvieron que hacerle una mastectomía, simplemente con los tratamientos adecuados. Ella zafó y después, posterior a eso, ya vino, se hizo los cambios y todo lo que tenía que hacerse. Hablando de mastectomía, digamos que ya hablamos de prevención, sabemos y en otras ocasiones se ha hablado con otros especialistas sobre el proceso frente a un cáncer, pero poco se habla del proceso posterior. Entonces, cuando la persona termina este proceso, no termina, está en las etapas posteriores de este proceso que ocurre en la mastectomía, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los pasos? No estoy hablando de la parte emocional, que ese es otro capítulo con otros especialistas también, pero sí de la parte ya clínica. Bueno, mira, básicamente lo que tenemos que comprender es que son varios estadios, ¿no? Primero es la no aceptación, como está viendo, ¿no? Desde que solo piensas todavía no tiene diagnóstico y no quiere hacer ni los exámenes por la no aceptación de que puede haber un problema. Cuando ya te hiciste el examen, la no aceptación, no tenemos que ver, por ejemplo, en ese caso se llevó las muestras a España porque quería que allá le vuelvan a hacer el estudio de las muestras que habíamos sacado acá. Bueno, válido otra si vez. quiere una segunda opinión. Ok, pero ya es la no aceptación. Sí. Le vuelven a hacer, sí, positivo, le hacen. Ahora viene la parte que tienes que hacer. Tienes que hacerte las terapias. Puede ser por radiación, puede ser por quimioterapia, ¿no? o quirúrgica. Pero necesitas hacer una terapia. Y de ahí cuando vienes la parte quirúrgica donde vas a perder
una parte que para la mujer es muy importante porque representa la sensualidad, la sexualidad, la maternidad, ¿no? Entonces, sentirse mutilada cuando se ve en el espejo, cuando se baña, todos esos momentos íntimos que una mujer tiene consigo misma, no hablamos de pareja, consigo misma, donde se va a recordar todo este proceso penoso que pasó, todo este trauma, todo este miedo, desde que recibió el diagnóstico, tienes cáncer, ¿verdad? Está siendo recordado cada vez que ella ve esta cicatriz en su claro, pecho. Es como si volviera a ver la fotografía. Entonces, cuando ya pasaste la etapa en que te dicen, ok, ya estás en un estadio donde puedes volver a puedes hacer una reconstrucción porque ya no hay muestras de actividad cancerígena, entonces, y ahora sí procedemos a la parte de la reconstrucción y tenemos varias técnicas dependiendo del caso, y es un momento en que el paciente va a sentirse como agradecido. Sin embargo, hay muchas pacientes que demoran en tomar la decisión, porque comprenderás que después de haber estado en esta lucha por tantos años, le tienen fobia al quirófano. Claro. No quieren volver a un quirófano. Y una cirugía reconstructiva es reconstructiva, no siempre se puede hacer en un primer tiempo, en un solo tiempo. Por eso hay que ser muy cauto, saber escoger la técnica para ofrecer el mejor resultado posible en una sola técnica. En un solo momento. En un solo momento. Entonces, luego de eso viene, por ejemplo, ahora sí la reconstrucción del complejo areola-pezón. Entonces, muchas optan ya por un tatuaje, porque ya no es quirúrgico. Okay. Y artísticamente se ven espectacularmente bien. ¿Te das cuenta? Entonces, mira todo lo que conlleva. Qué complejo, ¿verdad? ¿no? Es que son cosas que poco se hablan. Correcto. Poco se hablan. Yo creo que ya cuando alguien tiene cáncer hay como un secretismo, como un silencio, no le quieres preguntar, no se sabe si se puede, sino... Entonces, la persona lleva muy íntimamente este proceso y este tipo de cosas no las conocemos, o sea, que haya como todo que tenga que ser por etapas, que la persona tenga miedo de volver a entrar a la cirugía y que empiece a ganar confianza también, Sí, porque es muy común. Seguramente llega la pregunta, pero ¿y qué pasa si me vuelve? Correcto. Por eso también, mira, hay dos escuelas. Una escuela que te dice que cuando sacas el cáncer, cuando haces la mastectomía, ¿ya? Para hablar con más propiedad. Como la glándula completa. Cuando sacas la glándula mamaria. La glándula mamaria completa. Ya, cuando sacas todo, sí, que inmediatamente haces la reconstrucción, ¿no? Eso lo hace como un solo tiempo. Pero hay la otra escuela que dice, no, vamos a esperar y después de un cierto periodo de tiempo que cumple todos los criterios y todos los exámenes, donde ya se ve que ya no hay nada, entonces ahora se le dice al paciente que ya puede hacer su reconstrucción. En lo particular, yo me siento muy cómodo con la segunda, porque no solo eso, sino que le permites el periodo de luto a la paciente para que cuando tú hagas la reconstrucción ella lo agradezca. Claro, se sienta para como que si no fuera un sienta, oye, proceso. me acabas de quitar un seno que a mí me parecía lindo, hermoso, estaba enamorada de mi seno y ahora esto no es lo que yo tenía. Obviamente no, es una reconstrucción. Por más artística que la hagamos, si la vas a comparar con el que tú tenías, si estaba bien, pues no te va a gustar. Entonces ahora, en cambio, cuando ya tuviste ese periodo de luto y dices, no tengo nada y te volvemos a formar con mucho cariño, con mucho arte, tu nuevo seno, pues tú lo vas a apreciar. Claro. En este mes se realizan diferentes actividades en distintos espacios. En este contexto, ¿qué hace en este mes Rosa la Clínica Millennium que usted dirige? Bueno, como parte de sumarnos a esta campaña de que la gente tome conciencia, le damos una facilidad importante, porque hoy por hoy también en todo esto está involucrado un factor que no podemos desconocer, lo que es el factor económico, ¿ya? Porque sí, es verdad, me toco, y sí siento algo, ¿y ahora qué hago? Bueno, tienes que ir a un doctor, tienes que hacerte unos exámenes, de acuerdo allá a lo que vas descubriendo, ya el examen va siendo más caro. Claro. Entonces, por este mes de octubre, de hace algunos años, nosotros contribuimos con la sociedad dando el 50% de descuento en los estudios de ecografía, que es un screen test que me permite realmente tener ese primer análisis donde digo, no, sí, hay una bolita, pero es de grasa, es líquido, no hay nada que preocuparse. O ahí mismo podemos hacer una pequeña punción guiada con eco y descartar cualquier cosa. O ya mandarla a hacer un examen ya más riguroso. Y lo otro es casualmente una resonancia magnética, es un examen específico para mamas y es el que te permite detectar, según estudios
hechos a nivel mundial, es el más efectivo para detectar realmente un cáncer de mama de estadio 1, cuando están en 0.02 milímetros, ya tú puedes diagnosticarlo con una resonancia magnética, ¿ya? Y además tenemos que comprender que los exámenes también va a depender mucho de las mamas. Por ejemplo, una mujer que tiene este criterio que se llama criterios de riesgo elevado, high risk factors, por ejemplo, que su mamá, tía o hermana ha tenido cáncer de mama, debe hacerse una resonancia magnética de mama. Si tiene mamas densas, que normalmente, qué pena chicas ecuatorianas, pero es una característica de la mama ecuatoriana, es mama densa. Mujeres jóvenes sobre todo. Esa mujer con mamas densas, el diagnóstico más efectivo es la resonancia magnética. Okay. Otro criterio para resonancia magnética es implantes de mamas. Si tú tienes un implante de mamas, con la resonancia magnética pues vas a poder eliminar el ruido que se llama el ruido visual, porque hace a un lado, mediante la computadora, hace a un lado la prótesis y queda solamente con lo que estás estudiando. Y finalmente, pacientes con BRCA1, BRCA2, ¿qué quiere decir BRCA1, BRCA2? Es un examen genético que determina si tú tienes la predisposición de desarrollar el cáncer de mama. Entonces, 4 tipos de pacientes deben hacerse sí o sí una resonancia magnética específica de mamas. ¿Y esto cada cuánto debería hacerse? Mínimo una vez al año si tú reúnes estos requisitos. Claro, esa predisposición. High risk factors, lo que hemos hablado, y BRCA1, BRCA2 positivo, tú debes hacerte, si no es cada 6 meses, cada año. Si no, pues puedes hacerlo una vez al año o una vez cada 3 años, dependiendo, ¿no? De tu edad y que no tengas este factor de riesgos. Claro. Pero de ahí un eco de mama, sí, mínimo una vez al año con una revisión médica, y mensualmente, a partir del 5º día de menstruación, por favor, tócate. Perfecto. Vamos a poner esa alarma en los calendarios todas las mujeres de que al 5º día debería ser. Yo creo que esta conversación complementa mucho todo lo que hemos estado hablando durante el mes de octubre y seguiremos hablándolo, porque 1 de cada 12 mujeres es mucho. Es decir, que en mi grupo de amigas, entre 12, una podría ser, y podría ser yo misma. Es decir, es muy fuerte, es un dato muy fuerte y la prevención es parte de la solución. Así que conversar sobre el cáncer de mama nunca va a ser caduco. Siempre va a ser más importante, además porque entiendo que la incidencia podría ser mayor en la medida en que pasen los años, por el clima y por otras situaciones que estilo de son vida, la externas, alimentación, y por el estilo de vida. Todo eso. Exacto. Y algo que debe motivar más a las personas y a los comunicadores, como usted, como yo, que estamos comunicando sobre el tema, es que si tú haces un diagnóstico oportuno, puedes salvar la vida. Correcto. Es así de importante. Con esa idea nos quedamos. Si hacemos un diagnóstico oportuno, podemos salvar nuestras vidas. Gracias al doctor Juan Carlos Estrada, especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Hemos hablado sobre la prevención por el Día Mundial del Cáncer de Mama, que fue el 19 de octubre, pero continuamos hablándolo durante todo el mes, y ojalá no solamente durante el mes, sino que sigamos recordándoles a todas esas mujeres que pueden seguir chequeándose y deben prevenir durante todo el año. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, María Clara.